Sé que este video es un video especial, un video diferente al que he filmado otras veces. ¿Por qué es especial y por qué es diferente? Porque voy a contar una historia, algo que me ha sucedido hace unos días y algo muy particular, que creo que es, ¿cómo decirlo? No sé, es algo que marca la trayectoria de una vida. Muchas veces miramos nuestra vida y nos preguntamos por qué nos suceden ciertas cosas o no tienen explicación. Hace unos días, estando en una provincia aquí en Argentina, me encontré con un amado mío, un tío mío, el cual hacía más de 21 o 22 años que no nos veíamos. Él se fue a vivir a Estados Unidos, allí, promesas de trabajo y bueno, fue con toda su familia, sus hijitos en ese entonces amados, pequeños, su esposa amada nuestra. Y en ese trayecto de la vida, en ese momento, él vivió muchas peripecias, cosas desafortunadas, el alejamiento del hogar, cientos de pruebas de las cuales nosotros nunca supimos de ella. Todas ellas, sin lugar a dudas, que guardadas en su corazón como un tesoro. Y hace unos días, al encontrarme con él a su regreso, en los momentos que nos pudimos sentar y compartir, lo que vi es una marca profunda de Dios sobre su vida. Como descubrí y vi que Dios había sido el que permitió ese proceso en su vida, porque vi la madurez espiritual en la que estaba, porque vi con mis propios ojos un corazón que ardía por Jesús, porque vi en él ni siquiera un ápice de rencor contra aquellos que habían hecho mal, que pusieron palos en el camino. Este tío mío padeció 2 veces en su vida de las cosas más difíciles. No estar cuando sus papás, o sea, mis abuelos, partieron con el Señor, él estaba lejos. Todas estas cosas son procesos infinitos en la vida de un hombre. La madurez de una persona, escucharlo hablar, sin lugar a dudas que me llenó mi alma, mi corazón, y no es por adularlo a él, no, porque la Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis que por la palabra del testimonio ellos han vencido. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es glorificar el nombre de Dios sobre nuestras vidas por las obras que Él hace. O sea, vuelvo a decirlo, glorificar a Dios con nuestro testimonio por las obras que Él hace en nuestra vida. Y le decimos a los infiernos, le decimos al mundo y le decimos a todos los opresores que por más que hicieran o intentaran hacer lo que han hecho, no tuvieron éxito. Fracasaron. ¿Por qué? Porque Jesús a sus hijos los acurruca, los arropa, los tiene en su mano. Y este testimonio y esta palabra me fue dada un día después, en medio de la madrugada, en medio de la noche, mientras estaba allí en Viale Macé, en Córdoba. Y se llama El Camino de José. Esto fue a modo de introducción. La vida de José nos muestra los sueños de un muchacho, las vestiduras de la realeza, el propósito de Dios en nuestra vida, aquello que Dios tiene para hacer grande en nuestros corazones. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios tienen esto mismo, a todos. El problema es en el medio, que cada una de las circunstancias que nos son puestas para llegar al final de ese proceso, en algún lugar muchos se quedan truncados por diferentes razones. Sus hermanos le tenían envidia porque él era diferente, era muy amado de su padre. Él, tal vez en su impronta, en su inocencia o a veces en su autosuficiencia o en sus orgullos no tratados con Dios, obraban mal con sus hermanos. Y eso generó en medio de ellos la inmadurez, el dolor y la angustia que los llevaron a que sus hermanos figuraran o hicieran algo ficticio como querer matarlo.
La cuestión es que lo terminaron vendiendo como un esclavo a Egipto, a unos beduinos, y los beduinos lo llevaron a Egipto. Allí todos conocen la historia. Él fue pensando que ese tiempo cayó en gracia en una casa de un rico Potifar, pero su esposa había posado sus ojos en él. El mundo, todo lo que significa, y aquí es donde cada uno de nosotros podemos evaluar en nuestra vida en qué etapa sí tal vez nos hemos quedado. Y esto es muy importante. Llamé a esta palabra el camino de José. Inspirado en esto que mi tío había vivido y en lo que él dejó en mi corazón, y el Señor habló a mí. Lo cierto es que muchos se quedan en el odio y en el resentimiento como los hermanos de José, sufriendo y lamentándose y quedando fuera del camino. Otros se quedan en la etapa que son metidos dentro de una cisterna de agua, aunque tienen agua, pero están encerrados en una cisterna. Viven en una iglesia y están encerrados en esa cisterna, pero están prisioneros. Están sus ropas manchadas con la sangre de un cordero, pero sencillamente siguen prisioneros, porque muchas veces nos quedamos ahí en ese proceso. Algunos otros se quedan estancados en los procesos donde la carne en su debilidad cae frente a los brazos de la mujer de Potifar. El adulterio, la fornicación, los placeres mundanos, que significa todo lo que la mujer de Potifar le ofrecía a José, lo iba a hacer tropezar. Pero José, sencillamente él sabía que no podía entrar en esa redada. Algunos quedan ahí atrapados y no pueden realmente salir de esa cárcel y son dejados en el camino. Lo cierto que por causa de este proceso en la vida fue metido preso, porque Dios quería tener un trato personal con la vida de José. ¿Cómo era esto? ¿Cómo es esta vida personal? ¿Cómo es esto que llamamos trato de Dios en nuestra vida? Es lo mismo que Jesús les propuso en el libro de Marcos a sus discípulos. Jesús le dijo, parado frente allí al mar de Galilea, en Capernaum, vengan, síganme, yo haré que sean. Ese haré que sean, esa conjunción de verbos, es el trabajo de Jesucristo en nuestra vida. Es el proceso que cosas tienen que ser extirpadas en nuestra vida. Cuando no entendemos los procesos de Dios en nuestra vida, cuando no entendemos los tratos de Dios en nuestra vida, allí también quedan en las cárceles muchos, porque se enojan contra Dios. José, cuando recibió la oportunidad, al cabo de un tiempo, apareció el copero y el panadero. ¿Recuerdas esto? Y ellos contaron sus sueños. Claro, José tenía el don, era un hijo de Dios, él podía percibir en el mundo espiritual, pero seguía encarcelado. Muchos tienen dones, sirven en la iglesia, están allí, sin embargo siguen encarcelados, porque los dones son sin arrepentimiento. Pero hay un propósito aún más alto, no te quedes allí, porque el proceso de Dios de esa cárcel, como a mi tío, ese lugar allí en Estados Unidos donde le fue quitado muchas cosas, donde él no podía volver a su país, el sufrimiento de los trabajos, la hostigación, para él fue un trato tan grande, era una cárcel que lo tenía encerrado. Un día el Señor, viendo allí, dijo, vamos a ver, como aquel panadero que abre la puerta y mira si el pan está cocido o crudo. Lo probó, le puso allí un cuchillo para probar la masa si estaba cruda. ¿Y qué pasó? El copero y el panadero trajeron sus visiones, sus sueños. Él reveló y le dijo estas palabras: cuando ustedes vayan delante, acuérdense de mí, porque yo les dije, porque yo los salvé, porque yo les revelé. ¿Cuánto ego veo? Cuando Jesús metió allí el pan, el cuchillito, vio que estaba crudo. Todavía no había aprendido nada. Necesitaba más horno.
necesitaba 3 años más de cárcel, porque Dios quería extirpar de él todo lo que le fuera un impedimento para fluir con holgura, para que no hubiera nada que fuera de él, de José, sino que el río de Dios transitara. En un momento, en un instante, pasó algo maravilloso. 3 años. Dijo Dios, vamos a ver el horno cómo está, vamos a ver a nuestro pan José cómo está. Y dice allí que Faraón tuvo un sueño y uno de los que había estado en la cárcel se acordó. Qué cosa, ¿no? Pareciera como que Dios revela en ese momento a una persona y de un instante al otro, de un chasquido de dedos, cambia la historia. Y lo mandaron a traer, lo bañaron, estaba todo arruinado, pobre José. Pero no era pobre, en realidad estaba bajo el trato de Dios. ¿Qué sucedió cuando Faraón contó su sueño? Eres tú el que puedes, ¿sabe? Eres tú el que sabes, eres tú el que traes esa gloria. Yo escucho tanto yo, mi iglesia, mi esto, mi lo otro. Qué terrible, hermano. Qué terrible, querido amigo. Y Dios quería algo para él. Y José, le dijo, mira, Faraón, no está en mí. Si Dios me lo quiere revelar, los cielos comenzaron a aplaudir. Los cielos estallaron de gozo y de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando puso el cuchillo allí en la masa de pan estaba cocinada. Ya estaba justo para el momento. El trato de Dios en él, lo que hizo fue morir en el trato de Dios, su yo que estaba sentado en el trono. Yo puedo. Me molesta en mi corazón y a Dios en su corazón cuando nos apropiamos de algo de él. Me pone muy triste cuando escucho pastores, líderes hablar de mi iglesia, mi pueblo, mi lugar, mi terreno, lo que yo hice, si yo no estoy, si yo esto. Ten cuidado, amigo. No es nuestro pueblo, no es nuestra iglesia, no es nuestra gente. Te digo más, ni siquiera la familia, a no ser que no le hayas entregado. Nada es nuestro. Cuando a nuestros hijos se los entregamos en el altar de Él, son de Él. Ni siquiera nuestra vida es de Él. Termino en esto esta mañana, en este día, para compartirte este mensaje. El camino de José fue tan maravilloso porque en todos esos procesos se cumplió el propósito de Dios. Sus hermanos se volcaban delante de él como las estrellas y aún los manojos de espigas también. Pero tanta humildad en José hubo que el capítulo allí en Génesis nos muestra la historia de un Jacob echándose sobre el cuello y llorando por su hijo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con la vida de José: preservar a su pueblo, mostrarle que su palabra no cambia. ¿Recuerdas que te dije que Jesús le dijo a sus discípulos: yo haré que seáis pescadores de hombres? Lee en el libro de Hechos capítulo 2, cuando Pedro, luego de haber vivido todo ese trato de Dios terrible en su vida, echó allí las redes y desde aquel altillo en el aposento, él pescó más de 3.000 personas en una sola pesca. Es hermoso nuestro amado Jesús. El camino de José es el camino de muchas vidas que no entienden que el trato de Dios es para que en nuestra vida ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Se lo dedico a mi amado tío Héctor, quien inspiró y puso en mi corazón y fue motivo en las noches de que mi sueño fuera quitado y dada esta palabra: el hermoso camino de José para tu vida. ¿Lo quieres? Acéptale, no te quedes en medio, prosigue a la meta. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Él quiere solo un vaso de barro. Que Dios te bendiga.